Bien, buenas tardes. Voy a empezar la clase del día de hoy. Si hubiera algún inconveniente, me lo pueden hacer saber a través del WhatsApp. El delegado sabe mi número. No sé si ya llegó. ¿Llegó el delegado? Todavía. Todavía, doctor. Ya. Bien, la clase de hoy es acerca de los antidepresivos, ya que son fármacos que se utilizan con bastante frecuencia, ¿ya? Dentro de la especialidad de psiquiatría y también en otras especialidades, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de antidepresivos, lo primero que eh, se piensa es de que estos medicamentos es para tratar los cuadros de depresión, ¿ah? Como van a ir viendo más adelante, no solamente es para el tratamiento de los cuadros depresivos propiamente dicho, sino también para otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o el trastorno de personalidad, el trastorno de control de impulsos. Entonces hay una amplia variedad, ¿no?, de usos de estos fármacos. Lo cierto también es que dentro de la consulta en general, no sé, he visto, creo que el delegado ya ingresó. Dentro de la consulta en general, más o menos el 20% de las atenciones hay un cuadro de depresión oculto, ¿no? Y por lo tanto es menester de que el médico en general pueda, sepa, ¿no? Sepa y pueda manejar estos fármacos que en su medida, ¿no?, puede causar algo de temor, ¿ya? En prescribirlos, pero una vez que se sepa bien cuál es su farmacodinámica, farmacocinética, cómo actúan estos fármacos, qué efectos secundarios puede tener, se darán cuenta que es igual, ¿no? Es igual que cualquier otro fármaco, ¿no? Para cualquier otra especialidad. Solamente hay que conocer el producto para poder prescribirlo. Bien. Este es el contenido, ¿no?, de lo que se va a desarrollar el día de hoy. Hablaré sobre la historia de los antidepresivos, cuál es su clasificación, mecanismos de acción, indicaciones, consideraciones en el tratamiento con antidepresivos y finalizo pues con las interacciones. Es útil que ustedes lo tengan en cuenta. En 1957, Roland Kuhn desarrolló una molécula, ¿no?, que es el minodibencilo. Esto fue desarrollado dentro de los laboratorios Ciba-Geigy y que inicialmente era considerado, ¿no?, como un antipsicótico, ¿no? La idea de desarrollar esta molécula era con fines antipsicóticos, ¿ya? Para tratar estos síntomas. Ya ustedes recuerdan que ya en el año de 1950, ¿no?, ya se había podido sintetizar lo que es el alopridol, la clorpromacina. Entonces se querían investigar nuevas moléculas para el tratamiento de la psicosis. Sin embargo, se vio pues de que el tratamiento
cuando se utilizaba en los pacientes, mejoraban su estado de ánimo, ¿no? Por lo que cambia el rubro, ¿ya? Y se ve pues que más bien puede ser utilizado como un antidepresivo, ¿no? Ya que el paciente mejoraba, ¿no? Los síntomas que presentaba relacionados a la depresión. Es así que este producto es rebautizado como imipramina, por lo que es considerado como el primer antidepresivo tricíclico aprobado por la FDA, y esto fue ya en el año de 1959. 2 años más adelante ya se desarrolla la mitriptilina, ¿ya? Otro antidepresivo tricíclico que ustedes en sus prácticas han podido percatarse que todavía es utilizado, ¿no? Miren cuántos años han pasado y todavía se utiliza la mitriptilina. La isoniazida, ¿no? Que también fue desarrollado por los laboratorios Roche allá por el 1951, que es un antibiótico para el tratamiento de la tuberculosis, demostró que cuando se le daba o los pacientes tomaban, ¿no?, la isoniazida, estimulaba más bien el sistema nervioso central, ¿no? Es así que en base a la isoniazida pues se desarrolla la iproniazida, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿no? Y es sintetizada de esta manera en el año de 1954. Entonces, ya se va agregando, ¿no?, otra familia de antidepresivos a lo que ya se venía desarrollando, que eran pues los tricíclicos. En 1961, Sargent y Daly descubrieron que los antidepresivos tricíclicos eran eficaces también en los trastornos de ansiedad, ¿no? Por lo que con la simple observación se logra pues ir viendo de que los antidepresivos no solamente son utilizados o pueden ser utilizados para los cuadros de depresión, ¿no?, sino también para otros tipos de trastornos como es la ansiedad. Y esto rige hasta la fecha de hoy, ¿no? Ante un paciente con un trastorno de ansiedad, el tratamiento es a base de antidepresivos y no solamente con ansiolíticos. En 1961, Julius Axelrod descubre que la noradrenalina era liberada de las neuronas presinápticas por un mecanismo de inhibición de su recaptación por los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, y aumentando así los niveles cerebrales de la noradrenalina. Entonces aquí ya en el año de 1961, los investigadores se van percatando que algunas, algunas monoaminas ya podrían estar influyendo, ¿no?, en el desarrollo de la depresión. En 1965, Charles Kraut ya nos habla de la hipótesis noradrenérgica de la depresión, ¿no?, gracias a las previas observaciones que hizo Axelrod. Y dentro de esta hipótesis consistía en que existía una disminución relativa de la actividad de las neuronas adrenérgicas cerebrales. En 1967, Köppen ya habla de la hipótesis serotoninérgica de la depresión. Entonces ya comienzan a involucrarse, ¿no?, otros neurotransmisores, ¿ya?, que podrían estar en relación pues, con los cuadros de depresión. Y hablaba pues de que la depresión podría ser causada por niveles bajos de serotonina, ¿no?, que es lo que hasta la fecha, ¿no?, sobre todo dentro del lenguaje no médico, ¿no?, o que no estén o no tengan mucho conocimiento, ¿no?, de lo que son los antidepresivos y la depresión de por sí. Lo primero que manifiestan es que la depresión, ¿no?, es secundaria a una baja dosis de serotonina, ¿no?, cuando en realidad es en parte nada más la causa.
Bueno, al ver pues que la serotonina también está involucrada, ¿no?, en los cuadros de depresión, ya más bien esto fue una motivación determinante para que comience un mayor desarrollo de los antidepresivos. Y es así como a partir de estos años, ¿no?, de la década de 60, comienzan a ir surgiendo nuevas moléculas. ¿Ah? Comienzan a desarrollarse ya los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo acá, ¿no?, la fluoxetina, ya por allá por los años 90, ¿no?, que era pues, eh, fue un gran boom, una gran revolución en que este tipo de antidepresivos ya eh, eran más seguros, ¿no?, para el tratamiento de la depresión, en el sentido de que se podían evitar la serie de efectos colaterales, ¿no?, o efectos adversos que podían manifestarse cuando el paciente tomaba solamente antidepresivos tricíclicos, ¿no?, que fueron los que dominaron pues, el mercado y el tratamiento durante toda la década de los 60, 70 y 80 prácticamente, ¿no? Hasta que ya aparecieron pues los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por supuesto que en el transcurso de estos años, hablo de los años 60, 70, se fueron sintetizando otras moléculas, pero como antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entre estas la clomipramina, que también hasta la fecha sigue siendo muy utilizada, perdón, muy utilizada. Bien. Eh, Antes de la fluoxetina, ¿no?, ya se sintetiza el bupropión, ¿ya? Y más adelante ya comienzan a aparecer otros productos, ¿no?, otros inhibidores de la monoaminosidasa, mucho más seguros, como la moclobemida, ¿ya? La venlafaxina, que es considerado dentro de los antidepresivos como un dual, es decir, que abarca o coge, ¿no?, dos neurotransmisores. A ver, Vilca levantó la mano, sí, Vilca, escucho. Sí, doctor, algunos de mis compañeros están intentando ingresar, no sé si los podría aceptar, por favor. Bien, ya son 2:22, ya no voy a permitir que ingresen más alumnos, ¿ah? Ya, gracias, doctor. Ya, porque se interrumpe el desarrollo de la clase. Bien, entonces, como le decía, ya a mediados de los 90 comienzan a sintetizarse otras moléculas, ¿ya? Las llamadas duales, como la venlafaxina, ¿ya? Otras moléculas interesantes, los llamados NASA, como la mirtazapina, y otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya?, como el citalopram, el escitalopram, que, parece en algunos estudios actuarían mucho más rápido que los IRS clásicos, ¿no?, como fluoxetina, la sertralina, en fin. Y ya del año 2000 en adelante, un poco que la producción ha bajado, ¿ya? Y lo último, pues, que tenemos es la vortioxetina, ¿no?, que ya estuvo en el mercado, ¿ah?, hace un par de años, pero parece que no le fue bien. Y actualmente parece que no se encuentra a nivel nacional. ¿Cómo se clasifican los antidepresivos? ¿Ya? Entonces tenemos los heterocíclicos, ¿ya?, entre estos los bicíclicos, como la viloxazina, y los tricíclicos, que son pues los más conocidos, ¿no? Entre estos tenemos, miren, la imipramina, ¿ya?, allá por los años 60 que fue sintetizado y hasta la actualidad, ¿no? Está vigente. En el mercado peruano no hay,
Pero sí hay la metiprilina, la clomipramina, ¿no? Y que son antidepresivos muy buenos. Luego también están los tetracíclicos, como la maprotilina, que tampoco hay acá en el Perú. Tenemos los antidepresivos no adrenérgicos y específicos serotoninérgicos, los llamados NASA. Y entre estos, el único representante es la mirtazapina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Los IMAO. Tenemos la fenelcina y la tranilcipamina. Los inhibidores de la recaptación de su dopamina y noradrenalina, como el bupropión. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son los llamados duales, ¿no? Como la venlafaxina, milnacipran, duloxetina. En el mercado peruano solamente hay la venlafaxina y la duloxetina. Los inhibidores de la recaptación o antagonista de serotonina, llamados SARI, ¿no? Que tenemos la nefazodona y trazodona. No hay en el mercado. Entonces, como ustedes pueden ver, los antidepresivos se clasifican de acuerdo pues al neurotransmisor con el cual se ven afectados, ¿no? Tenemos los inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa, los llamados RIMAS, como la moclobemida, ¿sí? Que era un antidepresivo, les cuento, muy, muy efectivo, ¿eh? Muy bueno. Pero por ser pues un IMAO, a pesar de ser dentro de los IMAO los llamados más seguros, también salió del mercado peruano ya hace algunos años. Actualmente en el Perú no se encuentran IMAOs. Si un paciente lo requiriese, tendría que traerlo desde el extranjero. Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos más conocidos, ¿no? Como la fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, escitalopram y la vortioxetina. Y los agonistas de la melatonina, como la agomelatina, que tampoco hay acá en nuestro medio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Ya? En realidad no se conoce exactamente, ¿ya? Cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos, pero se sabe pues que son efectivos, ¿no? A nivel de diversos estudios, ¿ya? Incluso comparando pues con placebo se ha podido observar, ¿ya? Que hay una desviación de la curva a favor de los antidepresivos. Entonces, se puede demostrar estadísticamente la eficacia de los antidepresivos. Pero el mecanismo de acción, ¿no? Como lo hemos venido viendo, solamente son hipótesis, ¿ya? Pero no se ha podido hacer la certeza de los mismos. Entonces, todos los antidepresivos interaccionan con sistemas de neurotransmisores de la monoamina en el encéfalo, como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. ¿Ya? Estos tres son los que están involucrados en la depresión. Entonces, la hipótesis era pues de que había una relativa deficiencia de la monoamina en el cerebro, o sea, una deficiencia ya sea de la noradrenalina, de la serotonina o de la dopamina. Pero los estudios dirigidos a comprobar esta hipótesis han producido resultados discordantes. O sea, no siempre se ha podido demostrar o no se ha podido demostrar que solamente se trata de deficiencia de una de estas monoaminas en el cerebro. El bloqueo de la recaptación de la monoamina o de la inhibición de la degradación de la monoamina, que es lo que harían los IMAO, es en un lapso de horas después de la administración del fármaco. ¿Ya? Esto sí se ha podido observar, ¿ya? Que desde el inicio del tratamiento ¿ya? Se puede ver, ¿no? El bloqueo ya sea de la recaptación, ¿ya? Del neurotransmisor o la inhibición en la degradación, que es donde actúan los IMAO, vuelvo a repetir.
Pero lo cierto también es que es poco probable que en menos de 2 semanas de tratamiento produzca un alivio en los síntomas del paciente. Entonces, excepto como les digo, el escitalopram, que sí han habido algunos estudios que estarían confirmando que a los 7 días ya se puede estar observando una mejoría en el paciente. Las verdaderas acciones de los antidepresivos entonces proceden de respuestas adaptativas más lentas en las neuronas, ¿no? Estos son los llamados efectos descendentes o a la baja. Y estos efectos son los que van a demorar en aparecer, ¿no? O en mantenerse, estabilizarse, mantenerse por lo menos 2 semanas. Los estudios sobre los receptores han tenido utilidad para comprender y predecir los efectos secundarios de los antidepresivos, ¿no? Con los cuales el médico general tiene que tener muy presente, ¿ya? Cuáles son los efectos secundarios de estas moléculas si es que quiere prescribirlo pues a sus pacientes. Presten atención a este recuadro que aquí nos indica la relación que hay entre los síntomas depresivos con los neurotransmisores y algunas estructuras cerebrales, ¿no? Entonces, donde se puede apreciar de que hay una relación de la falla de alguno de estos neurotransmisores ya con la presencia de algunos síntomas. Esta lámina la van a estudiar bastante, que incluso de acá van a salir preguntas para el examen. ¿Ya? Entonces se ha podido saber que en relación al ánimo depresivo están involucrados los 3 neurotransmisores, ¿no? Serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Ya? ¿Y en qué área del cerebro, no? Está asociada a la corteza, a la amígdala y a la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Por ejemplo. La apatía, la falta de interés, no se ha visto que esté relacionado con la serotonina, sino con la noradrenalina y la dopamina. Por eso, si un paciente llega a la consulta con síntomas de depresión, en el cual lo que más prevalece es el desinterés, la falta de apatía, es mejor pensar en un fármaco que actúe a nivel de estos 2 neurotransmisores, ¿no? Entonces, definido así, teóricamente, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina muy poco tendría que hacer en un paciente que presente apatía o falta de interés, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es establecer un buen examen mental, cosa que no se va a lograr si el médico solo se basa en los criterios diagnósticos, no tanto del CIE-10 o del DSM-5, porque van a haber sintomatología que no están incluidas en estas clasificaciones, que es más un aspecto clínico, ¿no? Por eso la importancia de que el médico investigue bien la sintomatología del paciente. Okay. La alteración del sueño también se ha visto involucrado los 3 neurotransmisores. ¿Ya? Estas son las zonas, ¿ya? O las estructuras cerebrales donde posiblemente pueda estar la alteración, o sea, el prosencéfalo, el hipocampo. Entonces, es útil que ustedes pues puedan ver, ¿no? Investigar, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre los síntomas y los neurotransmisores afectados y qué región va asociada? Y así como ven ustedes, hay varios síntomas que me pueden indicar cuál es el neurotransmisor que está siendo afectado, ¿no? Si solamente hay cambios de peso, apetito, miren, ve, es la serotonina, ¿no? Igual la ideación suicida, serotonina. Entonces,
un paciente con ideación suicida es muy riesgoso no tratarlo, pues, con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Que es el neurotransmisor que está más involucrado con la ideación suicida. Y aquí en esta lámina ustedes también pueden ver ya qué síntomas están relacionados con estos neurotransmisores y cuáles síntomas están imbrincados, ¿no? Con los tres neurotransmisores, ¿no? Los impulsos, ¿no? Mucho está más relacionado con la serotonina, por eso para el trastorno de control de impulsos es recomendable utilizar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Ante situaciones de falta de energía, interés, ¿no? Vigilia, o sea, de permanecer despierto, ¿ya? Más relacionado con la noradrenalina, ¿ya? Y aquellos síntomas que están relacionados con una cierta euforia, un aumento de iniciativa, o dificultades para el control del placer y el dolor, estamos hablando ya de la dopamina. Sin embargo, tomar en cuenta de que hay combinaciones que pueden estar abarcando, pues, 2 o 3 neurotransmisores. Por ejemplo, la motivación está más en relación a la energía, el interés, la vigilia, ¿ya? Como también a la falta de iniciativa, al poco control del placer y del dolor, ¿no? Y esto involucra a dos neurotransmisores. Fíjense bien, ¿ya? La noradrenalina y la dopamina, ¿ya? Entonces, todos estos síntomas, ¿no? Involucra estos dos neurotransmisores. Igual el apetito sexual, ¿no? Tanto la serotonina como la dopamina, la agresión, serotonina y dopamina, ¿no? Por eso es que para algunos problemas, ¿no? Al respecto, sobre todo con el apetito sexual, ¿ya? Tener en cuenta si está bajo la influencia, ¿no? de alguno de estos neurotransmisores, que incluso puede ser un efecto secundario también, ¿no? Como puede darse con la serotonina. Es curioso esto, ¿no? Es curioso porque el apetito sexual por lo regular en los pacientes con depresión disminuye, pero sin embargo, cuando el paciente recibe inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también disminuyen el apetito sexual, ¿no? Entonces, en lugar de mejorarlo, eh, más bien le afecta. O a veces el apetito sexual no estaba comprometido, ¿no? En el cuadro depresivo, y cuando se le comienza a dar el antidepresivo, comienza a disminuir el apetito sexual, ¿no? Entonces, si hay estos problemas, es mejor cambiar de antidepresivo y ver otros, pues, que actúen mayormente a nivel de la noradrenalina, ¿no? ¿Ya? O de la dopamina incluso. Y se ve que el paciente mejora. En este otro esquema se puede ver ya las terminaciones nerviosas en la célula presináptica y posináptica y cómo es que actúan, ¿no? Los neurotransmisores, sobre todo en el espacio sináptico. Entonces, la célula presináptica pues libera neurotransmisores y estos pues van hacia el receptor a nivel de la célula posináptica para conseguir un efecto, ¿ya? Una estabilidad en el estado de ánimo, por ejemplo. Pero ¿qué sucede, no? Cuando digamos que es muy poco el neurotransmisor liberado, ¿no? de la célula presináptica,
Entonces, muy pocos receptores postsinápticos van a ser estimulados, ¿ya? Y esto va a traer como efecto, pues, la aparición o la presencia de síntomas depresivos. Pero también puede ocurrir que dentro de la neurona exista un aumento de la degradación del neurotransmisor, ¿ya? Y por lo tanto, habrá poco neurotransmisor liberado en el espacio sináptico, ¿no? Y por ende, pues también serán muy pocos los neurotransmisores, ¿no? Que receptores, perdón, receptores de neurotransmisores que sean ocupados, ¿ya? Y esto pues también va a llevar a la depresión. Entonces hay si ven ustedes, hay dos mecanismos, ¿ya? Uno por un aumento de la degradación, ¿ya? De los neurotransmisores, y otros porque hay muy pocos en el espacio sináptico. Entonces, ¿qué hacen pues los antidepresivos? Sobre todo acá en el ejemplo es los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Es como va a haber poco neurotransmisor en el espacio sináptico, lo que hace el antidepresivo es bloquear, ¿ya? Los receptores presinápticos para que, ¿no? Este neurotransmisor ya no retorne, ¿no? No retorne a la célula presináptica, ¿ya? Sino que ya todo vaya pues hacia los receptores posinápticos, ¿no? Entonces, produciendo acá un aumento de los neurotransmisores en el espacio sináptico. Por eso es que los síntomas comienzan a mejorar. Y para que esto suceda, por lo menos tienen que pasar pues 2 semanas. Y en la situación de los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya? Lo que va a hacer es que va a impedir, ¿no? Que la enzima catalítica, la monoaminoxidasa, degrade los neurotransmisores. Y al impedir esta degradación, pues habrá mayor disponibilidad de neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, ustedes no pueden observar que hay dos vías que actúan de manera diferente, ¿ya? En la neurona presináptica, pero que a la larga el resultado, ¿no? Va a ser el mismo, favorable al paciente. Bien, entonces, a partir de aquí ya comienzo a hablarles, ¿no? De cada una de las familias de los antidepresivos, ¿no? Y tenemos los inhibidores de la recaptación de monoaminas no específicas, ¿ya? Que son los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué se dicen no específica? Porque va a actuar indistintamente, ¿no? Hacia las tres monoaminas, ¿no? La serotonina, noradrenalina y la dopamina. Esta última en menor grado, ¿no? No es algo específico como por ejemplo los SIRS, ¿no? Que es específico de la serotonina, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos pueden actuar a cualquier nivel de estas monoaminas, ¿ya? E incluso pueden actuar también con otras monoaminas. Se diferencian en el vigor, intensidad de la inhibición y variedad de sus efectos adversos. Casualmente por esto último es que muchas veces no es considerado como un fármaco de primera línea, ¿ya? Para actuar los cuadros de depresión. Tenemos pues la imipramina, mitriptilina, clomipramina, trimipramina y la doxepina, ¿ya? Que ejercen una recaptación más potente de la serotonina que el resto de las monoaminas y mayores efectos secundarios, ¿ya? Otros como la desipramina, nortriptilina y protriptilina, ¿no? También llamadas aminas secundarias, ejercen una mayor inhibición de la recaptación de noradrenalina y tienen menores efectos secundarios. El problema es que no hay en nuestro medio estos últimos fármacos, ¿no? Lo que sí hay es la amitriptilina y la clomipramina. Seguimos con los antidepresivos tricíclicos, ¿ya?
Recordar que tienen una acción antagonista sobre los receptores histaminérgicos, entonces ya pueden ir viendo acá ustedes que no solamente actúan a nivel de serotonina, dopamina y noradrenalina, también actúan a nivel de otros neurotransmisores, ¿no? Como los histaminérgicos H1, ya los colinérgicos muscarínicos y alfa-1 adrenérgicos. Ya, por lo tanto, produciendo, pues, ¿no? Los diversos efectos adversos, ¿ya? Histaminérgicos puede estar relacionado con la somnolencia del paciente, el aumento de apetito, ¿ya? Los colinérgicos muscarínicos, pues, con una disminución de la motilidad, ¿no? Muscular, ¿no? Sobre todo, pues, a nivel intestinal, ¿no? Y también prostático, por eso es que puede producir retención urinaria, ¿no? En los pacientes, los adultos mayores que ya tienen problemas, pues, a nivel prostático, ¿ya? Alfa-1 adrenérgico, pues, puede producir una disminución, ¿no? de la presión arterial y producir una hipotensión que llamamos hipotensión ortostática, ¿no? Es decir, de acuerdo a la postura en la que se encuentra el paciente, ¿no? Sobre todo si están en decúbito ventral, ¿no? Están echados eh, perdón, decúbito dorsal y el paciente se levanta bruscamente. Esto le puede producir, pues, algún tipo de mareo, ¿no? Por eso hay que hacerle la salvedad al paciente de que no se levante bruscamente, ¿no? de la cama, porque puede producirle un mareo, una disminución puede producir una hipotensión y producirle caídas, ¿no? al paciente. También debido a como no es específico, ¿no? Esta recaptación, ¿ya? de monoaminas, pueden llegar a ser muy letales, ¿no? Cuando hay una sobredosis de estos medicamentos. Entonces, estas son algunas contraindicaciones de los antidepresivos tricíclicos. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Entre las absolutas, el infarto de miocardio reciente, ¿ya? Si tienen ustedes un paciente con un infarto de miocardio, ¿no? agudo, pues ni se les ocurra indicar un antidepresivo tricíclico, ¿ah? Y si ya lo ha venido tomando, pues hay que suspenderlo. Y las relativas ya son las pacientes que presenten algún tipo de cardiopatía o trastorno del ritmo cardíaco, la hipertrofia prostática, ¿no? Como le decía, ¿ya? Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, pacientes con epilepsia, con hepatopatía grave, primer trimestre del embarazo, pacientes con potencial suicida, ¿no? Debido a la letalidad que se puede conseguir al ingerir una sobredosis de estos productos, y evitar la asociación con inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya? Porque puede producir lo que se llama un síndrome serotoninérgico, que lo vamos a ver más adelante. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Estos inhiben, pues, de manera casi exclusiva la recaptación de serotonina, 5-HT. Estos ya son considerados, ¿no? como agentes de primera línea para el tratamiento antidepresivo. O preferible, ¿no? que los antidepresivos tricíclicos, por lo que hemos visto, por su amplia gama de producir efectos adversos. Los IRS, pues, son más seguros, ¿ya? Tienen un mayor margen de seguridad que los antidepresivos tricíclicos. Es decir, que es muy raro, pues, que se consiga letalidad, ¿no? ante la sobreingesta del antidepresivo. Como ya le venía diciendo, hay efectos secundarios como la disfunción sexual, las náuseas. Sobre todo las náuseas se pueden producir al inicio del tratamiento, ¿ya? Asimismo acompañado de nerviosismo o ansiedad. Esto debido, pues, al bloqueo, ¿no? 5-HT.
es momentáneo, pasajero, por lo que es una buena práctica decirle al paciente que puede tener estas molestias en los primeros días de tratamiento, ¿no? 4 o 5 días. Y después esto va a pasar. La fluvoxamina y la paroxetina pueden producir sedación y efecto ansiolítico vinculado a un leve bloqueo de la recaptura de noradrenalina. ¿No? Interesante, ¿no? A pesar de que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero sin embargo, ¿no? Actúan a cierto nivel muy poco, ya muy poco, de la noradrenalina. La fluoxetina y la sertralina también pueden producir nerviosismo y acaticia, ¿no? Y esto debido a que puede haber un leve bloqueo de la recaptación de dopamina, ¿no? Entonces es interesante con esto que les estoy diciendo. Si bien son considerados, ¿no? Los SIRS como exclusividad para la recaptación, ¿no? Para el bloqueo de la recaptación de serotonina, pero sin embargo se puede conseguir también una reducción o un bloqueo a nivel de la noradrenalina y la dopamina, pero de manera muy leve. Pero hay que tenerlo en cuenta porque podría explicar, ¿no? Algunos síntomas secundarios como es la acaticia y la sedación en los pacientes. Ojo con la paroxetina, que puede producir una mayor disfunción sexual a comparación del resto de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y esto debido a que es un inhibidor de la enzima óxido nítrico sintetasa que tiene la función de producir vasodilatación en el cuerpo cavernoso. Entonces, si de por sí ya es un paciente con depresión y que tiene disfunción sexual, no es recomendable pues utilizar la paroxetina como primera opción. Aquí en esta lámina, interesante, porque se puede ver la farmacocinética de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Y ver que la fluoxetina, ¿ya? Su vida media es mucho más larga que el resto, ¿no? De los SIRS, ¿no? De su misma familia, entre 24 a 72 horas, y que su metabolito activo, ¿ya? Tiene una vida media de 7 a 14 días, ¿no? Que es la norfloxetina. Por eso es importante tener en cuenta esto cuando se quiere cambiar, ¿no? La fluoxetina por un inhibidor de la monoaminoxidasa. Teniendo este conocimiento, no sería aconsejable darle el otro fármaco antes de los 14 días, porque si no se puede producir pues un síndrome serotoninérgico, ¿no? Bueno, después vienen los otros ya con mucho menos horas, ¿no? de vida media, ¿ya? La sertralina, su metabolito, pues es de 2 a 3 días, ¿no? Que todavía permanecen, ¿no? Circulando. Es mucho menor, ¿no? Que lo que sucede con la fluoxetina. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Son los llamados duales, ¿ya? Porque actúan a nivel de dos neurotransmisores, ¿ya? Y de manera amplia. Entonces se ha visto que es muy eficaz en el tratamiento de los trastornos depresivos mayores y pueden tener alguna ventaja sobre los SIRS, ¿no? O en los pacientes que no responden a los SIRS. Entonces, si ustedes tienen un paciente el cual ya han iniciado, ¿no? Con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y después de 6, 8 semanas, ustedes observan de que no hay mayor mejoría, incluso estando pues con dosis plena, es mejor cambiarlo pues a otro antidepresivo, en este caso a un dual, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Por su efecto noradrenérgico, que pueden haber efectos secundarios o efectos adversos cardiovasculares periféricos, ¿no? Como la hipertensión arterial, ¿ya? La duloxetina es uno de estos y también se ha visto que puede ser utilizado para el control del dolor neuropático, ¿ya? Por inhibición de la captación de noradrenalina. Acá muy similar pues a lo que se produce con la amitriptilina. Recuerden que es un antidepresivo tricíclico.
¿Ya? La amitriptilina, una de sus indicaciones no psiquiátricas es el control del dolor neuropático, ¿no? E igual, ¿no? Se está viendo que se han obtenido muy buenos resultados con la duloxetina, más no con la venlafaxina, que también es un dual. Otra familia son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿no? Entre estos tenemos el bupropión, ¿ya? Que inhibe pues, la recaptación de estos dos neurotransmisores. Por sus efectos dopaminérgicos, mejora los mecanismos de recompensa en el sistema nervioso central que son estimulados por la nicotina y otras sustancias adictivas. ¿Ah? Por lo tanto, este antidepresivo también puede ser utilizado para el tratamiento del tabaquismo. Fíjense. ¿Ya? Otra indicación, ¿no? Otra indicación no antidepresiva. Otra ventaja es que no está asociado a la disfunción sexual, ¿ya? Porque no actúa a nivel de serotonina. Lo que sí puede haber un aumento de peso o complicaciones en la conducción cardíaca. En dosis por encima de las recomendadas puede aumentar pues, el riesgo a convulsiones, ¿no? Disminuye el umbral convulsivo, por lo tanto hay que estar atento a esto. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, ¿ya? Estos producen un aumento de los niveles de monoaminas mediante la interferencia de su catabolismo a través de la inhibición de la enzima MAO, ¿no? Les recuerdo lo del esquema, la figurita, ¿no? En las láminas anteriores, ¿no? Cuando una acción de estos antidepresivos es parar, ¿no? El catabolismo de los neurotransmisores y de esta manera pues habrá mayor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, tenemos dos tipos, la MAO-A y la MAO-B. La MAO-A actúa selectivamente sobre la serotonina y noradrenalina y la MAO-B actúa sobre la feniletilamina. Ambas enzimas en simultáneo oxidan la dopamina y la tiramina. Por lo tanto, los inhibidores de la monoaminoxidasa no selectivos, inhiben tanto la MAO-A y la enzima MAO-B, ¿ya? Y por lo tanto, entonces también se va a requerir medidas dietéticas, ¿ya? Por el bloqueo de la acción oxidativa sobre la tiramina. ¿Esto qué puede producir? ¿No? Fuertes crisis hipertensivas. Si es que no se tiene un cuidado en la dieta, ¿no? Una dieta rica en tiramina, ¿no? Y si el paciente está tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿ya? No selectivo, puede producir crisis hipertensivas severas. ¿Ya? Entre estas tenemos la isocarboxacid, la fenelcina y la tranilcipromina. Fármacos que no contamos en la actualidad dentro del mercado acá en nuestro país. Pero así como hay no selectivos, hay también selectivos, como la moclobemida, ¿ya? Que actúan a nivel de la IMAO-A y la selegilina en la IMAO-B, ¿ya? Por lo tanto, no necesitan restricciones dietéticas. Son más seguras estos fármacos. Estos también se dividen en reversibles o irreversibles, dependiendo de su capacidad de inhabilitar la MAO de manera momentánea o permanente. ¿No? En la actualidad, los IMAO no se utilizan como fármacos de primera línea, ninguno de estos. Por lo tanto, para el médico general no se recomienda que lo utilice. Más para el médico ya especialista, para el psiquiatra. Sin embargo, repito, por otro lado, es que estos fármacos ya no se encuentran disponibles, ¿no? en nuestro medio. A pesar de que al menos la moclobemida, que es un IMAO selectivo, muy seguro, muy eficaz, ya lamentablemente, pues salió del mercado, ¿no? Posiblemente por los costos. ¿Ya? Sí, era un precio poco
más elevado que el resto, ¿no? Que el resto de fármacos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los agentes multiobjetivos que bloquean los receptores, ¿no? Serotonina. Acá tenemos la mirtazapina y la agomelatina. ¿Ya? De los dos, lo que hay en nuestro medio es la mirtazapina. La mirtazapina, ¿ya?, es considerado como un antidepresivo atípico. ¿Por qué? Porque no actúa a nivel clásico como hemos venido describiendo, ¿no? Bloqueos, ¿no?, a nivel presináptico o disminución del catabolismo, ¿no?, a nivel de la neurona presináptica. ¿Ya? Aquí más bien va a actuar a nivel de la serotonina, pero de manera indirecta, bloqueando los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿ya?, y el 5-HT2C. ¿Ya? Entonces, cuando hay este bloqueo, promueve, ¿no?, una mayor comunicación de la noradrenalina y la 5-HT, serotonina sola, en la corteza frontal. ¿Ya? Entonces, como verán, no actúan de una manera directa, sino a nivel del alfa-2 adrenérgico y de la serotonina más específica a nivel, pues, del 2C. ¿Ya? Ahora, la mirtazapina también es un potente antagonista histaminérgico, H1, que genera, pues, un aumento de peso y somnolencia, ¿no?, que son dos de las quejas frecuentes, ¿no?, que los pacientes que vienen recibiendo mirtazapina lo expresan, ¿no?, que han aumentado de peso, pero a consecuencia, pues, que ha aumentado el apetito, entonces comienzan a comer en forma desmedida, ¿ya? Y la somnolencia, que se puede utilizar en cierta ventaja cuando uno de los problemas que tiene el paciente es el insomnio, ¿ya? Como los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, más bien son potenciadores, más activantes, ¿ya? Y por eso su recomendación de indicarlos durante el día. Pero sin embargo, el paciente dentro de sus síntomas de depresión puede presentar insomnio, ¿no? Entonces, esta es una alternativa muy buena, ¿no?, para poder manejar tanto los síntomas de depresión como el insomnio en el paciente, ¿no? Eso es insomnio pertinaz que pueden tener, ¿no? Entonces se puede indicar la mirtazapina. Otro antidepresivo de este grupo es la vilazodona, ¿ya?, que es un inhibidor de la recaptación serotonina y agonista parcial del receptor de la serotonina 1A. Como ven, la serotonina puede tener subtipos, ¿ya? No solamente hablamos de uno solo. Puede tener 1A, 2C, como lo que están en la lámina. Entonces, estas moléculas tienen la característica de actuar a nivel de la serotonina, pero a un nivel mucho más específico, ¿ya? La vortioxetina, perdón, la vilazodona, no hay, ¿ah? O estuvo un tiempo en el mercado, pero no. Actualmente parece que ya no hay, igual que la vortioxetina, ¿ya?, que también bloquea, pues, la recaptación, ¿no?, de serotonina, pero con un perfil ya multiobjetivo sobre los receptores 5-HT1A, 1B, 3 y 7. ¿Ya? Como esto con la finalidad, ¿no? Estas moléculas se sintetizaron con la finalidad de, al no abarcar toda la serotonina, sino a puntos más específicos, ¿ya?, a receptores más específicos, mejor dicho, se disminuyen, pues, los efectos secundarios, ¿no?, de este antidepresivo. Esa es la finalidad, ¿no? La agomelatina, ¿ya?, que es el primer antidepresivo de actividad no monoaminérgica, más bien aquí actúa agonizando receptores de la melatonina, ¿ya? La melatonina no es una monoamina. Y
actúa a nivel de los receptores pues M1 y M2 y antagonizando selectivamente el receptor 5-HT2C. Por lo tanto, también puede ser utilizado como un ansiolítico. Ya se ha visto que el receptor 5-HT2C ya actúa pues como el bloquear este receptor puede actuar como ansiolítico. Pero se ha visto que puede producir hepatotoxicidad y por lo tanto requiere una monitorización hepática, ¿no? Aquí en esta lámina, ¿no? Presenta una farmacología, ¿ya? De los antidepresivos de doble acción. ¿Ya? Hablo de la venlafaxina, la duloxetina y la mirtazapina, ¿no? Así como el anterior, ¿no? Ustedes pueden ver pues la vida media de cada una de ellas. Esto les puede ayudar para indicar la frecuencia, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Ya? La venlafaxina puede ser 2 veces al día, 3 veces al día, ¿ya? La duloxetina más bien se puede emplear a cada 12 horas. La mirtazapina puede indicarse pues una vez al día, por ejemplo. Otros antidepresivos que no son propiamente o no se han desarrollado, ¿no? Como un fármaco antidepresivo, sino que se ha visto que a través de un mecanismo, como en este caso, ¿no? La ketamina, que produce una modulación de la transmisión glutamatérgica, ¿ya? Se comporta como un antagonista no competitivo del receptor NMDA, ¿ya? Que está en relación pues, con el glutamato, que es el N-metil de aspartato. Se ha visto que muestra una respuesta antidepresiva mucho más rápida y eficaz en el trastorno depresivo mayor, pero aquellos refractarios al tratamiento. Incluso para recordarles, ¿no? Sus clases de farmacología, la ketamina pues es un anestésico, ¿no? Es un anestésico, lo llamamos disociativos, pero se ha visto pues ¿no? que actuando a nivel de este receptor, como actúa a nivel de este receptor, también se ha visto que se puede obtener una respuesta antidepresiva, ¿ya? Pero por ahora todavía el consenso es que solamente se utilice, ¿no? En cuadros refractarios, es decir, aquellos cuadros en los cuales ya se han empleado diversos antidepresivos y no ha habido mayor mejoría en el paciente. Actualmente hay ya en el mercado, no acá en Perú, pero sí en Estados Unidos, una presentación en spray nasal, ¿ya? Que eso no lo maneja el paciente, ojo, sino lo maneja el mismo médico. El médico tiene el producto, ¿ya? Y el paciente va y delante de él pues, se le aplica, ¿no? El tratamiento. Interesante. Por supuesto, el costo pues también es mucho más elevado, ¿no? Que los otros antidepresivos. Aquí en este cuadro es un resumen, ¿no? De lo que les he venido diciendo, ¿no? De acuerdo a las familias y las dosis recomendadas. Estos se los dejo, lo van a tener ustedes, ¿no? En la clase para que puedan ir revisando cuáles son las dosis plenas, por ejemplo la sertralina, ¿no? Dosis plenas hasta 200 miligramos al día. Cada vez que se indique un antidepresivo y antes de tomar la decisión de que este antidepresivo no está beneficiando al paciente, tiene que ser previo pues a que se hayan llegado dosis plenas con el paciente. Ya. Me explico, ¿no? Si es un paciente que solamente lo tienen con 50 miligramos de sertralina 6 semanas, no se puede decir que no está beneficiando al paciente, porque no se han llegado a las dosis máximas
que en este caso son los 200 miligramos. Tienen que llegarse a dosis plenas para recién decir, bueno, hay que cambiar de cambio, ¿no? Igual, por ejemplo, la fluoxetina, ¿no? Se puede llegar a 80 miligramos al día, ¿no? La amitriptilina, ¿no? 300 miligramos como dosis máxima. Pero el problema de los antidepresivos tricíclicos es que por los efectos secundarios, sobre todo por la somnolencia debido al bloqueo, ¿no?, del receptor histaminérgico, es bastante difícil que se llegue a estas dosis, ¿no? Que serían las dosis, está descrita, ¿no?, como la dosis máxima habitual. Ahora, ojo, ¿no? La dosis terapéutica de la amitriptilina, por ejemplo, es a partir de los 75 miligramos. En nuestro medio hay tabletas de 25 miligramos, no hay de 10 miligramos, sino de 25 miligramos. Y la clomipramina, bueno, aquí han puesto, ¿no?, dosis de 75 miligramos, pero en realidad es a partir de los 50 miligramos ya como una dosis terapéutica. Estos dos hay en el mercado, ¿ya? Muy bien. Y así tienen ustedes el resto, ¿no? ¿Cuáles hay en el mercado acá, nacional? Amitriptilina, clomipramina, escitalopram, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, vortioxetina, revoxetina, ¿ya?, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, bupropion, mirtazapina, ¿ya? Esos son los que hay en el mercado nacional. Lo que ya nos están viendo mucho es la vortioxetina. La revoxetina tampoco ya no se está viendo mucho en el mercado nacional, si es que ya no salió. Bien. Indicaciones. Entonces, como les decía, no solamente es para el tratamiento de la depresión mayor, ¿ya? También puede ser utilizado en la depresión bipolar, pero esto con mucho cuidado por el riesgo a hacer un viraje, ¿no? El paciente bipolar deprimido, ¿ya? Se puede virar hacia la manía. Ojo con eso, ¿ya? Se puede utilizar, pero con mucho cuidado. Bueno, y todos los trastornos de ansiedad, ¿no?, como le venía diciendo, ¿ya? Está indicado los antidepresivos, al igual que el trastorno obsesivo compulsivo, pero dosis mayores que para el tratamiento de la depresión. Si, si para la depresión a un paciente lo puede manejar con sertralina 50, 100 miligramos, para el trastorno obsesivo compulsivo ya sé que de hecho, perdón, tiene que estar con 200 miligramos. ¿Ya? La clomipramina sigue siendo el gold estándar, ¿ah?, para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí también, ¿no?, de 300 miligramos para arriba de dosis, ¿ya? Otras indicaciones en la depresión con rasgos psicóticos, en la bulimia nerviosa, se ha visto que algunos SIRS, como la sertralina, ¿no?, puede ayudar al paciente. En el dolor neuropático, ya les he dicho, la amitriptilina y la duloxetina, ¿no? Hay estudios que indican que el paciente puede mejorar. En los cuadros de insomnio, ¿no?, insomnio no orgánico, no relacionado con depresión, se puede utilizar la amitriptilina y otro que lo he venido repitiendo en láminas anteriores, la mirtazapina. Trazodona no hay acá en nuestro medio. En los casos de enuresis, los tricíclicos, ¿ya?, son los que manejan mejor estos cuadros de enuresis. Acá no hay impramina, pero sí la clomipramina, ¿ya?, se puede utilizar. En las depresiones atípicas, ya se ha visto que mejor marchan con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Lamentablemente, pues no hay en nuestro medio, sobre todo la moclobemida, que era muy segura. Entonces, en las depresiones atípicas, ¿ya?, bueno, se puede utilizar los SIRS. En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se ha visto que el bupropión puede ser útil, ¿ya? Pero hay otros fármacos, ¿no?, como el metilfeninato, que se puede utilizar más específicamente para este tipo de trastornos. Bien. Entonces,
Seguimos avanzando, ¿no? Requisitos para una utilización con éxito de los antidepresivos. Buena selección de los pacientes. Es decir, que después de una adecuada evaluación diagnóstica, se tenga pues la certeza de que se trata de un cuadro de depresión, ¿no? O cualquier otro cuadro que se requiera pues de antidepresivos, por ejemplo un TOC, ¿no? Hay que tener en cuenta también si es un paciente que puede estar presentando comorbilidades, ¿ya? Repito, si es un paciente que tiene una hiperplasia benigna de próstata, entonces no sería recomendable, así tenga depresión, darle un antidepresivo tricíclico, ¿no? Entonces que la elección de un fármaco sea con un perfil aceptable de efectos secundarios para el paciente, ¿ya? La dosis adecuada, ¿ya? Tener en cuenta cuáles son las dosis terapéuticas de cada antidepresivo. La utilización del antidepresivo durante al menos 6 a 12 semanas para determinar si sirve o no, ¿ya? Entonces hay que darle un chance al antidepresivo. Informar acerca de los efectos secundarios del fármaco. Y dentro de la historia clínica, si ya hay conocimiento de que el paciente mejoró con algún tipo de fármaco en el pasado, pues puede volver a tomarlo, ¿ya? Sobre todo si ha sido bien tolerado por el paciente. O si un familiar, ¿no? Un familiar también ha sido favorable, ¿no? Con este antidepresivo también lo puede utilizar, ¿no? En los casos de insomnio, a lo mejor puede el paciente ser favorecido, ¿no? Con aquel antidepresivo que me produzca cierta somnolencia, como la mirtazapina, paroxetina. ¿Ah? Ojo con los efectos secundarios, ¿no? Sobre todo en cuanto a la función sexual, sobre todo si ya es un paciente que dentro de su sintomatología depresiva ya hay una alteración de la función sexual. Entonces, los IRS no estarían, pues, no le favorecería al paciente, ¿no? Ya sería pensar en otro tipo de fármacos como el bupropión, ¿no? Que no afecta la función sexual. Conocimiento pues, de problemas concomitantes, ya les dije, ¿no? Las comorbilidades, y consideración de los efectos metabólicos, ¿ya? En los pacientes. Por ejemplo, si es un paciente obeso, puedes indicarle un antidepresivo que aumente el apetito, ¿no? Y que más bien contribuya a que aumente más de peso, no sería una buena práctica médica, ¿no? En este caso, pues estoy hablando de la mirtazapina y algunos tricíclicos. En este otro cuadro, ya, revísenlo con detenimiento, ya, efectos secundarios de los antidepresivos. Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? La mayoría no produce sedación, puede producir aumento de peso, disfunción sexual, ¿ya? Y estos otros que hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Problemas en la conducción cardíaca, ¿ya? En la letalidad en cuanto a la sobredosis. Igual, ¿no? Con los IRS, ¿ya? Ven acá que la sedación es mínima, por eso que se puede dar en el día, ¿no? Ya sea en el desayuno, en el almuerzo, y más bien evitar darlo en la noche, porque puede activar al paciente y producir insomnio, ¿ya? Y tener en cuenta, pues, que puede haber náuseas, cefalea. Entonces aquí, este cuadrito también revísenlo muy bien, ¿ya? Revísenlo muy bien cuáles serían los efectos secundarios en los pacientes, ¿no? Que les puede producir, ¿ya? Pregunta de examen. Consideraciones a tener en cuenta en el tratamiento, ¿no? Del trastorno depresivo mayor, ¿ya? Un tema es el uso de antidepresivos, ¿no? Y el paciente con ideación suicida, ¿no? O tendencia suicida. Tener en cuenta, pues, que los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo aumentado de suicidio, ¿ya? Siempre hay que preguntar,
¿no? Al paciente si hay ideas de quererse quitar la vida. Entonces, hay estudios que sí indican que el tratamiento con antidepresivos se asocia pues a una disminución de la tasa de suicidios. Pero lo que también se ha podido observar que en el inicio del tratamiento con antidepresivos, como que hay un aumento de las conductas y pensamientos suicidas. ¿Ah? Ojo con esto. La explicación es de que los primeros síntomas en ir mejorando ya con el tratamiento antidepresivo es la motivación, la motilidad. Pero sin embargo, los pensamientos suicidas es un síntoma que va a demorar todavía, ¿no? en desaparecer. Entonces, si mejora mi motilidad, mi iniciativa, ¿no? Entonces, y sigo con la ideación suicida, entonces como que ya tengo la fuerza suficiente para cometer el acto suicida. Entonces, esto lleva pues a tener hay que tener en consideración, ¿no? Tener en cuenta esto y darle la información, ¿no? Útil tanto al paciente como a la familia para que estén atentos, ¿no? Si es que se observase que en los primeros días de tratamiento el paciente pueda cometer pues un intento de suicidio, ¿ya? Por eso es que se recomienda, ¿no? Una monitorización de la conducta al inicio del tratamiento en el paciente. El síndrome de apatía, ¿ya? Esto se presenta en algunos pacientes que después de meses o años de tratamiento con el antidepresivo, sobre todo con los serotoninérgicos, y que hayan tenido una buena respuesta, pueden empezar a presentar desmotivación, pasividad, letargia, aplanamiento afectivo. ¿Ya? Esto no es un cuadro depresivo, ojo, ¿ya? No es un cuadro depresivo. ¿Ya? Por lo tanto, incluso se recomienda disminuir la dosis del antidepresivo o más bien cambiarlos por agentes que estimulen la función dopaminérgica, ¿no? Como el bupropión. Y este es otro síndrome que les venía diciendo, ¿no? El síndrome serotoninérgico, que es cuando se presenta, hay que tener bastante cuidado, que incluso hasta puede ser letal, ¿ya? Y esto resulta de un exceso en estimulación serotoninérgica. Por eso es que no se recomienda dar un IRS o un tricíclico con un inhibidor de la monoaminoxidasa, porque si ustedes disminuyen el catabolismo, ¿no? de los neurotransmisores y disminuyen, ¿no? la recaptación de serotonina al mismo tiempo, va a haber una sobrecarga, ¿no? del neurotransmisor en el espacio sináptico. ¿Ya? Y esto puede producir pues, una sobreestimulación de los receptores postsinápticos. ¿Ya? ¿Esto a qué lleva? A que el paciente presente confusión, enrojecimiento facial, diaforesis, temblor, sacudidas mioclónicas. ¿Ya? Como les decía, puede poner incluso hasta en riesgo la vida del paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? ¿No? Si es que hay la presencia de síndrome serotoninérgico, pues suspender inmediatamente el antidepresivo. Y esto ya debe tener un manejo a nivel de emergencia. Se puede indicar la ciproheptadina, ¿no? que es un antagonista del receptor 5-HT2A. Pero este también no es fácil de conseguir en el mercado. ¿Ya? El síndrome de discontinuación. ¿Ya? Esto se genera por disminución o el retiro, ¿no? de los antidepresivos serotoninérgicos de manera abrupta, ¿no? Por eso la recomendación también que se da a los pacientes es que no retiren el antidepresivo de la noche a la mañana, ¿no? sin la supervisión médica, porque si no se va a producir este síndrome, que consiste en mareo, cefalea, parestesia, náuseas, diarrea, insomnio e irritabilidad. ¿Ya? Esto se da con mayor frecuencia con antidepresivos de vida media corta, ¿no? Por ejemplo, serotonina, paroxetina, ¿ya? Y se recomienda que sean retirados de manera lenta y paulatina, ¿no? Si es que ya es un paciente que ya está estabilizado, entonces la recomendación es que sea retirado pues muy lentamente, ¿ya? Muy lentamente, sin apuros. Debido a este síndrome, a la presencia de este síndrome de discontinuación,
Se dice pues que es algo muy similar al síndrome de abstinencia, ¿no? Que pueden tener con las benzodiazepinas. Entonces, visto así, ¿no? Los antidepresivos, pues, en cierta medida pueden producir, ¿no? Un síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando se cortan de manera brusca. En este cuadro, ¿no? Es para enseñarles, ¿no? Cuáles antidepresivos está autorizado, ¿ya? Para el tratamiento en niños. Y está autorizado la fluoxetina en niños, ¿ya? Para el tratamiento de la depresión mayor. También para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Al igual que la fluvoxamina también, ¿ya? Está autorizado en niños. Después el resto no está autorizado en niños. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son las interacciones que se pueden producir, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el paciente con depresión puede estar presentando comorbilidades y ya recibir un tratamiento, ¿no? Para otras patologías, en especial en el grupo de ancianos. Entonces hay que tener en cuenta que están recibiendo para evitar pues las posibles interacciones, ¿no? Y esto se debe pues a la interferencia que hay con el metabolismo del citocromo P450. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de medicamentos, ¿ya? Que pueden hacer interacciones con algunos antidepresivos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, junto con la sertralina, pueden producir hemorragias, ¿ya? Los anticoagulantes, ¿no? Junto con los tricíclicos y los CIRS, pueden aumentar el efecto anticoagulante. Esto pues requiere pues un monitoreo, ¿no? del paciente. ¿Ya? Igual con los antidiabéticos orales, pueden producir un aumento, ¿ya? Eh, del efecto del antidiabético oral y producir más bien hipoglicemia. Bupropión con tricíclicos puede producir convulsiones, miren, todos antidepresivos, ¿no? A veces dentro de los esquemas de tratamiento, sobre todo cuando hay poca respuesta al tratamiento, ¿no? Es una práctica combinar algunos antidepresivos, pero mire, fíjense, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el combinar bupropión con un tricíclico. Y así, pues, con otros, ¿no? Otros productos, otros fármacos. Fíjense acá el solpidem, que es un hipnótico, ¿no? Que se emplea para inducir el sueño, ¿ya? Combinado con los CIRS, pueden producir alucinaciones, ¿ya? Igual con los inhibidores tanto de la noradrenalina como de la serotonina, como la venlafaxina, también puede producir alucinaciones, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de combinar fármacos. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay 59 alumnos nada más de los 158. Casi 100 alumnos que no han asistido a clase. Bueno. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí, adelante. En caso de cuando se le retira o se le quiere retirar el fármaco, dijo que se tiene que hacer poco a poco. ¿Se va disminuyendo, por ejemplo, la dosis escalonada que se le está dando en la misma dosificación le va bajando? Claro, por ejemplo, si tienes un paciente con fluoxetina, ¿no? Que está tomando 60 miligramos, es decir, 3 tabletas al día, ¿no? Entonces,
Le puedes ir disminuyendo una tableta, ¿no? Por un mes, ¿ya? Y vas evaluando, ¿no? Al mes, cómo está. Si el paciente se sigue manteniendo estabilizado, pues le puedes bajar otra tableta más, ¿no? De 20 miligramos para el siguiente mes, ¿ya? Y así lo vas evaluando mensualmente. Cuando ya queda con una tableta, le bajas a la mitad de la tableta, ¿ya? A 10 miligramos, después la cuarta parte, por 15 días, interdiario, y así, paulatinamente, ¿ya? Le vas disminuyendo poco a poco, para evitar ese síndrome de discontinuación. Ahora, por supuesto que claro, te he puesto de ejemplo la fluoxetina, ¿no? Pero la fluoxetina es uno de los más seguros para que no se presente el fenómeno o el síndrome de discontinuación. ¿Por qué? ¿Quién puede saber? Es una pregunta para todos. ¿Por qué creen que la fluoxetina sería uno de los fármacos más seguros para que no haya un síndrome de discontinuación? Adelante, Castillo. Puede ser por la vida media larga que tienen, doctor. Claro, por la vida media larga, ¿no? Sobre todo por su metabolismo, la norfluoxetina, que puede estar en sangre a 14 días. Entonces, si por X motivo, ¿no? Se ha tenido que suspender de manera abrupta la fluoxetina, tenemos un margen de seguridad, ¿no? Más o menos de 14 días, que el paciente puede estar sin el fármaco, ¿no? La sertralina tiene entre 2 a 3 días, ¿no? También nos da cierto margen de seguridad, pero con la sertralina ya al cuarto día ya les está diciendo, doctor, me estoy sintiendo raro, ¿no? Por haber cortado la sertralina de manera brusca. Mm. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, podemos quedarnos ahí, ya le estaré enviando la clase a su delegado para que sea compartida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.